Dentro de esta fuerza elemental vamos a ver las prácticas del Luyón pertenecientes al Bon tibetano. Estas prácticas van a generar espacio en diferentes espacios corporales. Me explico. La primera secuencia que vamos a ver está relacionada con el cuerpo, sobre todo con la columna vertebral. Luego veremos otras que están relacionadas con los órganos y otras con las fuerzas elementales. Esta primera va a hacer referencia a las partes del cuerpo que iremos viendo una a una. La primera es la columna cervical, pero antes la postura inicial. Esto lo podemos practicar sentándonos de esta manera, por ejemplo, si queremos juntar las piernas en loto, como estemos a gusto. Los dedos pulgares vienen a la raíz del dedo anular y se cierran, colocando sobre los muslos y haciendo una pequeña presión para que la espalda esté estirada. Desde aquí haríamos una inhalación que genera un espacio, una presión en la zona abdominal y vamos a notar cómo ese movimiento va ascendiendo y lo vamos a dirigir sin mucha fuerza en las direcciones que nos interesan. En este primer caso, esta fuerza aleja la barbilla del cuerpo y al soltar atrae. Después trabajamos la inclinación lateral. Podríamos hacer más o menos 5 veces cada uno de los ejercicios, subir, bajar e ir hacia los lados. La idea de este movimiento con la respiración, os vuelvo a remitir a lo que sería el ritmo cráneo-sacral. Buscar información sobre ello porque os va a dar la orientación de la sensación que hay dentro para estos movimientos sutiles, porque no es un movimiento que fuerte haciendo, viene desde el interior. La segunda está relacionada con lo que serían las articulaciones del cuerpo. Desde aquí tomaríamos aire, juntaríamos por detrás, estirando y soltamos. Cuando hemos hecho 5 repeticiones, hacemos este movimiento rápidamente y descansaríamos. El siguiente movimiento está relacionado con la zona que está justo debajo de la zona cervical. Colocaríamos una mano en el hombro, la otra en el otro hombro y apuntaríamos hacia arriba. Cambiaría. Al acabar la secuencia descansamos y pasaríamos a la zona que comprende la cavidad torácica. Desde aquí sujetamos un codo, sujetamos el otro, colocando la posición del Vajra, como si quisiéramos recoger por debajo de las costillas y desde aquí comenzamos. Después de hacer varias secuencias cambiaríamos los brazos y repetiríamos. Vale.
generamos una presión como si llenáramos un globo, y lo que hacemos es dirigir con una pequeña intención en las direcciones que hemos marcado. No es un ejercicio de movilidad muscular, es más sutil, surge desde dentro gracias a la respiración. Entonces podemos notar cómo de repente alguna vértebra se coloca o algún tipo de sensación. Igualmente os vamos a remitir en la descripción del vídeo para que podáis indagar sobre esta técnica de manos de gente que la lleva practicando durante mucho tiempo, recibiendo transmisión de generación en generación desde linajes antiguos. Os reemplazamos al siguiente vídeo, muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima. ¿No te has suscrito todavía? Pues suscríbete. A la izquierda te dejamos el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!